bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro, por favor. Salmos 144:1. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Padre amado, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Gracias, ayúdame en este día. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos, conocemos la palabra de Dios, conocemos muchos versículos, pero muchas veces cuando estamos en una prueba nos olvidamos de todo, o no queremos acordarnos, o no queremos que estos versículos, estas promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Nos pasa muchas veces. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos y lo hemos repetido tantas veces, pero cuando las pruebas vienen, cuando estamos en las pruebas, muchas veces somos confundidos y engañados. Y muchas veces retrocedemos y caemos. ¿Se imagina por un momento usted eso a David? Este pequeño pastorcito de ovejas. Este hombrecito flaquito, de hermoso parecer rubio, dice la Biblia. Lindo físicamente. Pero ¿sabe qué? También lleno del poder y el conocimiento de Dios. Porque cuando el pueblo judío estaba siendo asolado por este filisteo día tras día, semana tras semana, y salía a burlarse del ejército de Saúl, ¿se imagina usted avergonzando a todo un pueblo? Este filisteo burlándose del ejército del Dios viviente, como decía David. Pero Saúl estaba muerto de miedo. Y Saúl era un rey y conocía la palabra de Dios. La Biblia dice claramente: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Saúl lo sabía. Y Saúl era el comandante general de ese ejército. Era el rey de Israel, pero sin embargo estaba muerto de miedo. Un filisteo, un incircunciso pecador, un hijo del diablo, los tenía asustados. Los tenía asustados de miedo. ¿Se imagina usted? Y muchas veces ese mismo diablo tiene asustado a cristianos y a cristianas, arrinconados y arrinconadas, llenos de miedo. Y esos cristianos conocen la palabra de Dios, hermanos y hermanas que conocen la palabra o conocían, se apartaron y ahora están hechos un puñado de nada, de miedo. Así estaba el ejército de Israel. Porque el líder estaba muriéndose de miedo, no encontraba. Incluso él ofreció hasta dar su hija a aquel que saliese a pelear y matase a ese Goliat. Pero el asunto no solamente era Goliat. Porque delante de Goliat estaba su escudero. Y su escudero también era tan grande y tan gigante que tenía un tremendo escudo para proteger a Goliat. Primeramente había que matar al escudero y después matar a Goliat. Estratégicamente hablando, militarmente. Pero Dios tenía un hombre que creía en él, y ese hombrecito era David. Un pastor de ovejas que Dios le había dado la victoria, que con sus manos había matado, despedazado osos y leones, lo dice la Biblia. Y él fue a su casa. Dice, él fue a su casa y habló con su padre, y su padre le mandó comida, alimentos para sus hermanos que estaban en la guerra. Pero cuando David llega al lugar donde está la guerra, al campamento, sus hermanos es primeramente atacado y despreciado por sus hermanos. Le dice: ¿a qué has venido tú? Tú siempre eres un metido, siempre te metes. Eres un creído, un soberbio. ¿Qué vas a hacer acá tú si tú no eres un hombre de guerra? Y David dice: yo he matado leones. He despedazado osos. ¿Qué están hablando estos?
Yo puedo matar a este incircunciso pecador. Yo lo puedo hacer porque yo sé en el Dios que confío. Yo sé en el Dios que he confiado para despedazar con mis propias manos a los osos y a los leones. ¿Qué están hablando, mis hermanos? ¿Qué están hablando los que se oponen? Y dice que lo vistieron con armaduras de guerra. Y él dijo, esto no me sirve para nada. Sáqueme todo esto. ¿Para qué yo quiero esto? Yo no sé pelear con esto. Déjeme, yo sé cómo lo voy a hacer. Porque hoy Dios ha puesto en mis manos a este incircunciso pecador. Y hoy día lo mataré y caerá. Y levantaré su carne a las águilas del cielo. Parece imposible, ¿verdad? Parece imposible que un muchachito que no está preparado en las Fuerzas Armadas de Israel, un muchachito, un pastor de ovejas, pueda ofrecerse a ir a matar a un guerrero experimentado como Goliat y antes de él su escudero. Pero él fue, no tuvo miedo. Él se enfrentó al poderoso instrumento de Satanás, no tuvo miedo. Agarró unas piedritas, dice, y su onda. Y se burló Goliat, dijo, ¿acaso soy perro para que vengas con eso a mí? Pero David agarró la piedrita y dijo, diablo mentiroso, ahora vas a morir, Goliat. Hay que tener esa convicción de Dios en el corazón de ese hombre, de ese cristiano. Mi querido hermano y hermana, usted tiene que tener la convicción en su corazón de que su Dios, el mismo Dios de David, es el mismo Dios suyo. Él no ha cambiado, no importan los tiempos, es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Entonces su prueba no es matar a ese Goliat físicamente, pero su prueba quizás es la parte financiera, es la enfermedad, es la persecución, cualquiera fuera su prueba. Escuche bien, ese Goliat puede ser derrotado en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad de Cristo, porque Él venció en la cruz del Calvario por todos nosotros. David valientemente fue con su onda y su piedra. Y aunque se burlaba el escudero que iba delante de David, delante de Goliat, estaba al frente de David para no dejar pasar, para que atacaran a su gran jefe, a este incircunciso pecador, como decía David. Pero levantó la onda y con esa precisión exacta del cielo, esa piedra llegó, dice, en la frente de Goliat, pasando por encima del escudero. ¿Se imagina usted por un momento el escudero? Con su escudo levantándolo de aquí para allá para proteger que no vean a su jefe. Eso para mí, yo digo, fue el primer misil teledirigido. Sí, porque escapó todos los obstáculos de ese escudo, de su escudero, de Goliat, y la piedra llegó y le dio en la frente y cayó Goliat al suelo y corrió por encima de su escudero David, y con la misma espada de Goliat cortó el cuello de este Goliat y lo levantó, y el ejército comenzó a huir. El ejército de este filisteo comenzó a huir despavorido, lleno de terror y miedo. Lo que no pudo hacer Saúl con todas estas semanas y con todos los soldados que tenía, David lo hizo en minutos. Y en minutos levantó la cabeza de ese gigante Goliat que amenazaba horas antes al pueblo de Israel. Ahora estaba derrotado, estaba muerto. Y todos huyeron, su escudero y todo. Y detrás de ellos fue el ejército de Israel recién. Porque el muchachito, el pastorcito de ovejas, le creyó a Dios. Y derrotaron al enemigo del ejército de Israel. Que usted conoce la historia. Mi hermano, su prueba puede ser muy grande. La prueba para el pueblo de Israel era una prueba grande y gigante. Lo tenía amenazado un incircunciso pecador. Pero Dios usó a un hombre valiente como David y acabó la vida de este miserable instrumento de Satanás. Mis queridos hermanos, quizás usted pastor, evangelista, que el título que tenga, o finalmente quien quiera que usted sea, no tenga miedo. No importa cuántos Goliat se levanten en su camino con escuderos adelante. Usted tiene al grande, al poderoso, al Santo de Israel. Su palabra lo dice. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y David lo sabía.
Porque con esas manos él mató, destrozó osos y leones, y con esas mismas manos movió la onda y mató a este Goliat, y con esas mismas manos cogió la propia espada de este gigante filisteo y le cortó el cuello y levantó su cabeza. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted por un momento a Goliat retándole a David? Gigante, valiente, se había burlado del ejército de Israel semanas y semanas. Pero delante de él estaba su escudero, protegiéndolo, ¿verdad? Y David, un muchachito flaquito atrás. Pero creyéndole que su Dios es el Santo de Israel, más grande que todo miedo, que todo obstáculo. Con una piedrita, ese misil teledirigido lo llamo yo, que pasó todos los obstáculos y cayó a la frente y mató al enemigo del pueblo de Israel. En un momento, David se volvió famosísimo porque pudo salvar la nación de Israel. Pudo levantar el honor al ejército de Israel, sin ser él un soldado de Israel, sino tan solo en ser un creyente, un soldado de Dios, que le creyó a Dios. Un hombre que cambió el rumbo de la vida de Israel para que no sea más humillado por este incircunciso pecador, como lo llamaba él. Entonces, mi querido hermano y hermana, usted tiene la oportunidad de levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquiera fuera el obstáculo, cualquiera fuera su miedo. Levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para eso usted tiene que orar y clamar a Dios, doblar sus rodillas, porque sus victorias van a comenzar en sus rodillas. Sí, ahí van a comenzar sus victorias, sus triunfos. Porque nuestro Dios es un Dios de verdad, mi querido amigo y amiga, mi querido hermano y hermana. Pero demanda sacrificio de alabanza, sacrificio para buscar a Dios, mi querido hermano y hermana. Yo lo animo en este día. Lo animo a usted, mi hermano, en la prueba que esté pasando. No mire esa prueba. Mire al Santo de Israel. No mire cuán grande es ese obstáculo. No. Usted mire cuán grandísimo es su Dios, el Santo de Israel. Lo animo, hermano, en este día. Lo animo a usted, hermana. No mire el obstáculo. Mire a Cristo, el vencedor de vencedores. Amén. Pero antes de irnos, deseo invitar a aquellos amigos y amigas que no conocen de Cristo. Usted, amigo, amiga, que no conoce de Cristo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga, Jesús. Cierre sus ojos. Repite esta oración. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname. Yo me arrepiento, Jesús, en este día. Y te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, gracias, muchas gracias, mi Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes se encuentran ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y toda la honra, mi Señor, sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Santo de Israel. Amén. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Amén.